vuelta. Mi nombre es Fabricio, yo soy médico, soy traumatólogo, trabajo en el Sanatorio Güemes de Capital. Y bueno, un poco la idea de este encuentro era para llevarles algo de información de lo que hacemos nosotros y un poco también con esa información tratar de llevarles un poco de tranquilidad con el tema de la protección personal, que sé que es un tema que nos pone bastante nerviosos a todos. Entonces, bueno, nosotros en el grupo de traumatólogos del sanatorio decidimos empezar a educarnos entre nosotros y hacer un ciclo de capacitación sobre esto que es algo nuevo, el COVID. Así que, bueno, por intermedio de algunos que ustedes conocen, es que fuimos llegando a la conclusión de que había que repetir esta charla y está bueno. Así que sin más, vamos a... estoy compartiendo mi pantalla. Bien. Bueno, este gráfico para empezar se los quiero mostrar porque me parece bastante ilustrativo de qué significa este equipo de protección personal de que estamos hablando todos dentro de lo que significa la escalera de protección. Fíjense que arriba el lavado de manos, que es el método más efectivo que hay para eliminar el riesgo, es lo más sencillo de hacer, es lo que está al alcance de todos. Y fíjense que el equipo de protección personal está al final en rojo, o sea que es bastante poco efectivo cuando uno no pone en marcha todas las otras medidas. Y esto es algo muy importante porque dentro del grupo de médicos donde hablaba hoy, la gente tiene una falsa sensación de seguridad cuando tiene puesto el equipo y no toma las medidas que corresponden para cuidarse cuando no está frente a los pacientes COVID. Y también un poco de que nos quede claro de que el tema de protegerse contra el COVID es una política institucional y es la idea que yo quiero que se lleven de esta charla, que ustedes acá se tienen que ir pidiendo que sus centros cumplan con toda la escalera de medidas. Entonces, ¿qué es el equipo de protección personal? Es básicamente la vestimenta que protege al trabajador en su área de trabajo. Para nosotros, que somos personal de salud, tenemos tres zonas problemáticas, digamos, como es la cara y los ojos, las manos y por supuesto el cuerpo. La primera parte, que es cara y ojos, fíjense, esa es una foto mía, ese es mi barbijo quirúrgico al terminar un procedimiento convencional. Fíjense que es un asco, está todo manchado de sangre y no es porque haya hecho nada muy extraño, sino que es lo que sale del procedimiento. Entonces, fíjense lo importante que es cubrirse la cara cuando uno está enfrente de fluidos, sangre, aerosoles, etc. Para cubrir cara y ojos existen básicamente dos dispositivos, ¿sí? La máscara escudo, que es el que ven a la derecha de la pantalla, y las gafas de seguridad, que son lo que ven a la izquierda. El tercero que puse ahí es el orejo con visor, que bueno, yo lo sacaría de la lista porque básicamente creo que no, casi nadie lo tiene al alcance porque es algo bastante caro. Esperen que voy a admitir una persona más y ya está. Perdón. Bueno, esto es lo más importante, que hay que colocárselo lejos del lugar donde uno va a tener contacto. O sea, idealmente habría que colocarlo afuera de la habitación del paciente. Y lo segundo que dice ahí, que es que tiene que estar confortable. Esto es realmente importante y cualquiera que lo haya usado alguna vez se da cuenta que si uno se lo aprieta además o se lo pone de una forma que no le queda cómodo, el primer instinto es tratar de tocárselo y tratar de acomodárselo. Y algo que no se puede hacer porque, bueno, ya van a ver más adelante por qué. Y en el caso de sacárselo, también hay que sacárselo fuera de la habitación del paciente, higienizar. No les recomiendo higienizarlo con alcohol, como estaríamos todos, como somos todos propensos a hacer, sino con una solución de lavandina, y eso es porque si uno lo higieniza con alcohol, le quito vida útil, la máscara se me empieza a resecar y a quebrar y empiezo a ver cada vez menos. Para todos los que usan anteojos, recuerden que los anteojos comunes, como los que uso yo, no se consideran seguros. ¿Sí? No son un elemento seguro para protegerse. En cuanto a los guantes, bueno, esto sí lo conocen todos, están en todos lados, no es un problema, son de uso único. Lo que sí es muy importante es que uno tiene que tener puesto para higienizar todos los elementos, y una vez que termino de utilizarlos, me tengo que lavar las manos de nuevo. El camisolín descartable se usa
cuando yo estoy enfrente de un paciente positivo o sospechoso. No sería un elemento que yo tengo que usar todo el tiempo. Sí, los otros. O sea, yo todas las veces que me voy a enfrentar a un paciente en esta época debería tener puesto la máscara protectora y un barbijo común, un barbijo quirúrgico. El camisolín no es así, solo se utiliza para los pacientes positivos o sospechosos o en los casos que yo estoy decontaminando objetos que estuvieron en contacto con pacientes COVID. Para los que son instrumentadores de quirófano, por ejemplo, ellos se van a dar cuenta que cuando todo el mundo empieza a desechar sus máscaras, hay una persona que las tiene que higienizar y en general ese está vestido con un equipo de protección personal. Por supuesto, las mangas tienen que ser largas, tienen que ir hasta el guante, preferentemente hasta la rodilla y por supuesto tiene que ser resistente a fluidos. Hay que descartarlo cuando uno lo termina de usar y se los pongo ahí entre signos de pregunta porque ya van a ver que hay situaciones que obligan a extender el periodo de uso o reutilizarlos. Y por supuesto que si están dañados, están rajados o manchados, sí o sí los tenemos que descartar. En cuanto al barbijo, hay dos tipos. El primero, que es el que les voy a hablar ahora, es el barbijo quirúrgico, ¿sí? Que es un barbijo que es resistente a fluidos, es resistente a la sangre, y yo lo voy a usar siempre que esté enfrente de un paciente COVID, pero en procedimientos que no sean generadores de aerosol. ¿Sí? Perdón. En procedimientos que no sean generadores de aerosol. Ya lo vamos a ver más adelante cuáles son. Y lo otro que es muy importante, utilizarlo siempre con las ventanas hacia abajo, ¿sí? Porque esa es la forma en la que mayor protección voy a obtener del barbijo. Esta es la vedette de los barbijos o el que todos queremos usar ahora y ya se van a dar cuenta que este es el peor porque este es el que nos da una sensación de falsa seguridad más grande. También es resistente a los fluidos, ¿sí? Se llama N95 porque filtra alrededor del 95% de las partículas que hay en el aire. Este barbijo se utiliza siempre que voy a asistir de manera directa a un paciente COVID positivo, pero solo cuando hay procedimientos que generan aerosol. Solo cuando hay procedimientos que generan aerosol. ¿Por qué? Porque si yo voy a tocar a un paciente, le voy a tomar la presión, por ejemplo, o le voy a ayudar a pasarse de camilla, no es necesario que yo utilice este barbijo sí o sí. Podría utilizar un barbijo quirúrgico y estaría seguro igual. Bueno, como les dije, el N95 es un filtro de partículas. Para colocarlo lo que hago es ponerlo en la palma de la mano, me lo acerco a la cara. Primero que nada tengo que poner la banda superior y el segundo paso es colocar la banda inferior. El tercer paso es ajustar el alambre que trae en la nariz, y eso es muy importante, tiene que quedar muy cómodo el barbijo, y lo último es hacer la prueba de sellado. ¿Qué significa? Yo acerco todos los bordes del barbijo a la cara y exhalo el aire. De esa manera tengo que comprobar de que no haya escape, y tengo que comprobar de que el barbijo le sienta bien a mi cara, y si no tengo que buscarle la vuelta hasta que el sellado sea completo. Esa es la forma en la que se debería ver el barbijo una vez que está colocado. O sea, fíjense que el sellado es prácticamente completo. Una aclaración para los varones, ¿sí? Para los que tienen barba. La verdad es que la barba es un problema con el uso del barbijo porque compromete seriamente el sellado del aire y sobre todo al N95 le baja muchísimo la efectividad para protegernos. Y fíjense esto que les muestro acá, es para los que son muy obstinados con el tema del uso de la barba. Acá el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, sacó un gráfico que dice, bueno, qué barbas comprometen más o menos el tema del uso del barbijo, y la verdad es que me parece una boludez, perdón, una tontería, porque lo correcto sería sacarse la barba y ya. En cuanto al barbijo N95, hay que cuidarlo, ¿sí? Porque ya van a ver que este es un recurso muy, muy crítico. ¿Y cómo se cuida? Lo primero que tienen que saber es que es de uso individual, o sea, lo tiene que usar una sola persona y no se presta. El barbijo no se presta. Para que el barbijo no se manche, tengo que colocar un barbijo quirúrgico encima, para que no se me ensucie sobre todo. Y para sacarlo lo tengo que sacar de atrás para adelante, lo tengo que sacar desde el elástico, ¿sí? Y colocarlo en una bolsa de papel, ¿sí? Una bolsa de papel que tiene que tener nombre y fecha de inicio de uso, ¿sí? Esto es muy importante porque ya van a ver que el barbijo tiene una vida útil, el barbijo tiene que quedarse en el lugar de trabajo, o sea que todos deberíamos contar en nuestro lugar de trabajo con un sitio donde se pueda guardar de manera segura y ordenada el barbijo de cada uno.
Por supuesto que no hay que hacer lo que hacemos con el barbijo común cuando nos lo sacamos, que es dejarlo caer sobre el cuello. Eso no se puede hacer porque la superficie externa del barbijo nos va a contaminar el resto de la ropa. Vuelvo a la filmina anterior donde decía que había que descartarlo, y otra vez vamos entre signos de pregunta. De manera inmediata hay que descartarlo si el barbijo está roto, si está manchado, por supuesto si está húmedo, si el barbijo no me queda cómodo o si me genera alguna dificultad para respirar. Si el barbijo está sano, a los 15 días, si yo lo utilicé menos de 7 horas diarias, lo debería descartar, y si no, si lo usé mucho tiempo, o sea, más de 7 horas diarias, lo puedo descartar al día 7, ¿sí? Pero otra vez entre signos de pregunta por lo que les comenté recién. Fíjense que este gráfico es súper importante porque el equipo de protección es la punta del iceberg, ¿sí? Es lo más visible, lo que todo el mundo cree que es la verdadera protección, pero en realidad esto no es así porque hay muchas otras medidas generales de prevención y de control de infección que son mucho más efectivas para proteger. Lo primero son las logísticas. Y esto es algo que se tienen que llevar porque esto es lo que le tenemos que exigir a los empleadores, ¿sí? Lo primero es la prevención básica, o sea que todos tengamos elementos para protegernos, para higienizarnos las manos en todos los lugares donde haya un paciente en el sanatorio o en el hospital. Lo otro muy importante es que haya un correcto triage, o sea que los pacientes se clasifiquen de manera correcta, que podamos dividir aquellos que son sospechosos o positivos de aquellos que no lo son. Eso es muy importante y tiene que estar en cada instancia donde un paciente va a entrar al sanatorio, ya sea en todas las puertas o, si no existe esa posibilidad, por lo menos en la entrada a quirófano tiene que haber alguien que lo clasifique en paciente sospechoso o paciente no sospechoso. Las habitaciones tienen que estar aisladas, o sea, los pacientes tienen que estar en habitaciones distintas, ¿sí? Los pacientes positivos o sospechosos de los pacientes que no lo son, tienen que estar en habitaciones distintas, porque si no, esto genera un problema y los pacientes se pueden empezar a mezclar y se puede empezar a contagiar el virus mucho más rápido. Las salas de espera tienen que ser exactamente iguales a las habitaciones, o sea, no solo los pacientes, sino los acompañantes tienen que estar en salas separadas. Tenemos que diseñar circuitos de circulación, en lo posible que la gente que entra al sanatorio utilice carriles de circulación distintos a los que utilizan los pacientes que llegan para una cirugía o para atenderse o para lo que sea. Y lo otro es la ingeniería medioambiental. O sea, esto es muy sencillo, no es ninguna cosa muy avanzada, sino es básicamente mantener todas las superficies limpias y que el equipo de mantenimiento esté constantemente higienizando la superficie donde se apoya la gente. Por supuesto que en lo posible también hay que generar algún sistema de ventilación para todos los espacios comunes. Salió un documento hace más o menos un mes y pico que se viene actualizando casi con una frecuencia diaria, les diría, en la página del Ministerio de Salud, donde habla de las recomendaciones para el uso del equipo de protección personal, ¿sí? Y esto también es muy importante porque para poder tener un equipo de protección para usarlo cuando lo necesite, yo básicamente tengo que garantizar la disponibilidad. Y para eso tengo que tener alguien que me lo dé, o sea, que me garantice la entrega. Lo otro que tengo que hacer es minimizar la necesidad, o sea, esos equipos que me los den, usarlo lo menos posible. Y por último, el uso racional. Minimizar la necesidad se basa básicamente en, primero, sacar todos los pacientes que se pueda del sanatorio o del hospital. Y esto sería muy útil empezar a hacer telemedicina, o sea, tratar de seguir todos los pacientes que se puedan hacer de manera ambulatoria a través de una simple llamada telefónica, de una videollamada en el caso que sea necesario. Lo otro es la barrera física, ¿sí? Fíjense, esta es la estación de triage del sanatorio donde yo trabajo, esa es la primera etapa de la estación de triage cuando solo teníamos una barrera física para consultarle a los pacientes, bueno, las preguntas de rigor para poder clasificarlos. Lo otro, bueno, esta me quedó de la charla anterior, es posponer lo que se pueda, o sea, básicamente tratar de patear todas las cuestiones programadas que se pueda a fin de liberar camas y liberar recursos humanos. Hacer un equipo humano especializado, fíjense, estas son las chicas del quirófano donde yo trabajo, chicas y chicos del quirófano donde yo trabajo, es un equipo que está especializado en COVID, o sea, cada vez que entra un paciente COVID al quirófano es atendido solamente por este grupo de personas que tiene un entrenamiento bastante avanzado en el uso de los equipos para poder utilizarlos, como les decía recién, lo menos posible. Lo otro es concentrar actividades, y esta foto la puse a propósito porque esto es un resumen de lo que no hay que hacer. ¿Sí? Fíjense, hay 6 personas
utilizando equipo adentro de una habitación para atender un solo paciente. Esto es lo que no hay que hacer porque esto genera un uso de recursos desmedido, ¿sí? Y la verdad es que no estamos en condiciones en este momento de utilizar tantos equipos. O sea, lo que hay que hacer es disminuir las entradas a la habitación y concentrar las tareas, o sea, que la persona que entre a la habitación a atender al paciente haga todo lo que se pueda, o sea, control de signos vitales, llevarle la comida, o tomarle la presión, bueno, lo que sea, o el examen médico diario, ¿sí? Pero tiene que ser una sola persona la que haga todo. Por supuesto, hay que prohibir los visitantes, pero en caso ultra necesario de que haya pacientes que necesiten de un acompañante permanente, hay que entrenarlo en la utilización de este equipo para que lo utilice de manera correcta y no gaste más insumos de lo de. En cuanto al uso racional, fíjense, esta es una tabla donde está especificado qué tipo de equipo tiene que usar cada uno de los actores, ¿sí?, en el sanatorio. Desde la gente de seguridad hasta los médicos que atienden a los pacientes. Nosotros estamos acá, ¿sí? Y el uso del equipo tiene que ser ajustado a la actividad. ¿Qué quiere decir? Para todas las personas que estén en contacto con pacientes COVID positivos, pero que no vayan a realizar un procedimiento que genere producción de aerosoles, ¿sí?, tienen que usar lo que ven a la derecha. O sea, sería el escudo protector, ¿sí?, o la barrera física que vimos al principio, un camisolín, guantes, y solamente tienen que lavarse las manos. Eso es lo otro que se recomienda. Para los pacientes que estén enfrente, para los médicos o personal de salud que esté enfrente de un paciente COVID positivo, pero que vaya a hacer un procedimiento generador de aerosol, ahí ya hay que pasar del barbijo quirúrgico y hay que ponerse un N95. Eso es lo único distinto que tiene. Ahora, ¿qué son procedimientos generadores de aerosol? ¿Sí? Que esto es una cuestión bastante clave porque es lo que me va a definir si yo tengo que usar un N95 o puedo usar un barbijo común. Básicamente, los procedimientos generadores de aerosol son los que involucran manejo de la vía aérea, o sea, la ventilación mecánica, la oxigenación que se hace preintubación, la resucitación cardiopulmonar, una traqueostomía o una broncoscopia. Fíjense que muchos de estos procedimientos que están acá se resumen al quirófano, ¿sí? La mayoría de los pacientes que entran a quirófano requieren de algún tipo de manejo de su vía aérea, por lo tanto, en estos pacientes yo debería tener el N95 colocado. Y fíjense que una persona común que está frente a un procedimiento generador de aerosol tiene casi 4 a 6 veces más de riesgo de contagiarse que una persona que no lo está. Fíjense, estos son varios reportes que saqué de la bibliografía actual sobre este tema, y hay un montón, estos son 3, pero hay un montón más, que alertan sobre la falta de insumos y la falta de recursos a la que nos vamos a enfrentar. ¿Sí? Todos dicen que nos vamos a quedar sin insumos, es una cuestión inevitable, porque esto es una avalancha que se nos viene y no nos dio tiempo de prepararnos. Entonces es una cuestión bastante lógica. Así que, ¿cómo hacemos para tratar de optimizar el recurso? Lo primero es lo que les comenté hace un rato, de tratar de disminuir el uso, usarlo racionalmente y demás. Pero ¿qué pasa si nos quedamos sin? Esta es una herramienta de la Organización Mundial de la Salud para calcular cuántos equipos vamos a necesitar, cuántos test para diagnosticar los pacientes y también cuántas personas trabajando vamos a necesitar. Es una herramienta bastante difícil de usar, se las pongo de manera gráfica. Esto que tienen acá abajo es una estimación que hace el Ministerio de Salud de cuántos equipos vamos a necesitar. Entonces, va a haber problema de la provisión, de eso estamos seguros, porque la avalancha va a llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es pedirle al empleador que nos dé el equipo que corresponde, ¿sí? Pero no es el único responsable del equipo, de que el equipo llegue a nuestras manos. Y estoy seguro de que todos los que prendieron la tele en los últimos 15 días se encontraron con alguna foto como esta, ¿sí? Gente que acopia demás cuestiones que no necesita realmente, y esto está basado la mayoría de las veces en la desinformación, en el pánico que genera esta situación nueva. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Lo que hablamos recién, del manejo racional, de ser solidarios, o sea, de tratar de que todo el mundo tenga, no solo preocuparme por mí, digamos, sino hay que hacer una cuestión grupal. Por supuesto, las donaciones nunca están de más. El ingenio, también es una cuestión muy útil que nos sirve en estas épocas, y existe algo que se llaman medidas de último recurso, ¿sí?
Y esto quiero que quede claro, son de último recurso, o sea, no es que esto es lo primero que vamos a hacer. Esto lo tenemos que poner en marcha en el momento donde ya no haya más equipos para proteger. Son básicamente tres medidas. Lo primero es el uso por periodos extendidos, o sea, empujar un poquito más el límite de uso de cada uno de los instrumentos del equipo de protección, reesterilizarlos y reutilizarlos o utilizar elementos alternativos. ¿Sí? En cuanto al barbijo N95, vuelvo a la filmina que les comentaba hace un rato sobre el descarte programado. O sea, los 15 días si son menos de 7 horas o 7 días si lo utilicé mucho tiempo, y se lo pongo entre signos de pregunta porque la buena noticia es que en caso de ser necesario, y repito, solamente en los momentos en los que no haya barbijos para comprar, el N95 se puede reutilizar. Fíjense que hay un montón de tácticas para reesterilizarlos, al que le interese, yo después les dejo mi mail como para el que necesite la bibliografía, pero lo primero y principal es que para reutilizarlo el barbijo tiene que seguir funcionando, ¿sí? O sea, la prueba de ajuste, la prueba de sellado del aire y las tiras del barbijo tienen que seguir funcionando como el primer día, porque en eso se basa la protección de este instrumento, que se acople bien a mi cara. Para esterilizarlo tiene que ser, el procedimiento de esterilización tiene que reunir básicamente tres condiciones. Lo primero es que sea efectivo para esterilizar, ¿sí? Para decontaminar y para esterilizar. Lo otro es que no deje toxicidad residual en el barbijo para que yo lo pueda seguir utilizando y que mantenga la forma y la función. Fíjense que las pruebas hechas para el barbijo 3M, ¿sí? Son estas que les muestro acá. Perdón por los ruidos externos, pero tengo un chico de 4 años que está dando vueltas por acá y no deja escuchar nada, pero es lo que hay. En cuanto al respirador 3M, existen un montón de técnicas, yo acá les puse tres, y fíjense que lo que les puse en amarillo dice BDL, que significa que la concentración de virus después de cualquiera de estos procedimientos que se le haga al barbijo es indetectable, o sea que el barbijo sí se puede reesterilizar, y hay un montón de pruebas también que tienen que ver con la eficacia del barbijo para filtrar las partículas, el olor, el confort o la facilidad para colocárselo. El barbijo 3M sigue manteniendo sus propiedades, o sea que sigue siendo seguro utilizar. En cuanto a los elementos alternativos, esta sí que es una medida de último recurso y hay que ponerlo en marcha cuando ya la escasez sea extrema. La producción de este tipo de elementos tiene que estar supervisada por una autoridad, o sea, alguien que sepa del tema, una autoridad sanitaria sería lo más lógico. Están basados en la lógica, y fíjense que acá les dejo dos iniciativas. La de la izquierda, esto es una cuenta de Instagram para el que la quiera seguir, me resultó muy útil, es una iniciativa de los chicos del sanatorio donde yo trabajo, que se dedicaron a hacer camisolines descartables utilizando bolsas de residuos. Hay una técnica ahí muy sencilla para llevarlo a cabo, al que quiera los puede empezar a seguir. Y lo otro que tiene bueno es que son de muy bajo costo. Lo de la derecha es una iniciativa que se llama Máscaras para Todos, que bueno, ya desde hace 2 o 3 días el gobierno sacó un decreto de necesidad de urgencia donde todo el mundo tiene que usar un tapaboca, aunque sea para estar en la calle, o sea que es otra cuestión muy útil para no quedarnos sin insumos. Bueno, la última parte, y creo que esto es todo es lo que vinieron a escuchar todos, que es cómo vestirse. Lo primero, como siempre, es lavarse las manos, ¿sí? Suena una cuestión muy tonta, pero es lo más útil que tenemos en este momento, ¿sí? Lavarnos las manos antes de ponernos el equipo. Lo primero es colocarse el camisolín de quirófano, ¿sí? O sea, ponérselo de adelante hacia atrás, como estamos acostumbrados siempre, cubriendo rodillas y poniendo las mangas lo más lejos que se puedan, porque después las tuvimos que cubrir con los guantes. Segundo, el barbijo quirúrgico, y la única particularidad es que la tira de arriba tiene que estar por arriba de la oreja, y la parte de abajo del barbijo me tiene que cubrir perfectamente el mentón. El tercer paso es colocarse la escafandra, ¿sí? O el escudo protector, y vuelvo a repetir lo que les dije al principio, esto tiene que estar cómodo, ¿sí? Porque si no está cómodo voy a tener la tendencia a intentar acomodármela, y eso es un problema porque me va a llevar todos los bichos a la cara. Y último, los guantes, cubriendo las mangas, y por supuesto siempre tratando de no tocar nada. Hay que concientizarse de que una vez que uno tiene el equipo puesto es como si estuviera estéril, o sea, no lo está, pero es como si estuviéramos, porque no hay que tocar absolutamente nada. En cuanto a la gente de quirófano, acá voy a hacer un freno porque, bueno, cada institución tiene un protocolo especial, ¿sí? O sea, cada institución tiene su forma de hacerlo.
y eso está basado en una lógica propia de cada lugar, de recursos, del lugar y demás, entonces bueno, no me voy a meter con esto, pero les dejo una opción que es la forma en la que lo hacemos nosotros en el lugar donde yo trabajo. Nosotros tenemos el quirófano dividido en dos alas. La primera ala es la de pacientes no COVID y tenemos 3 quirófanos asignados para los pacientes que son tildados como sospechosos o positivos. Entonces, el equipo humano que les comenté hace un rato son los que están del lado del ala de los COVID, y ya hemos hecho varios simulacros, como el que les voy a mostrar acá, pero bueno, les voy a mostrar, este es el simulacro completo, son 2 hojas, les voy a mostrar la parte donde se habla del equipo de protección. Lo primero es que circulante y anestesiólogo, o segundo anestesiólogo, si fuera necesario un segundo anestesiólogo, se tiene que colocar un equipo de protección no estéril, como el que les comenté recién y como el que utiliza cualquier médico que va a atender un paciente COVID positivo. Pero en quirófano tenemos la salvedad de que vamos a tener este mismo tipo de equipos, pero esterilizados. ¿Quiénes se lo colocan? Básicamente 2 actores. La instrumentadora, que va a asistir en el procedimiento, y el equipo quirúrgico. La realidad es que el equipo quirúrgico tiene que ser lo más acotado que se pueda. La mayoría de estos procedimientos los hacemos de a 2 personas nada más. Eso tiene que colocar un equipo estéril, y de ahí en más no pueden tocar absolutamente más nada. La circulante, con el equipo que se puso al principio, se va a buscar el paciente a la guillotina, o sea, el lugar por donde entra el paciente al quirófano, y lo tiene que traer hasta el quirófano. Si el paciente se puede pasar a la camilla, genial, se pasa solo, y si no, lo tienen que pasar entre la circulante y el anestesiólogo, lo tienen que ayudar. El paciente, por supuesto, que no se queda en ninguna sala esperando nada, sino que de la puerta va derecho al quirófano. Y bueno, el equipo quirúrgico ya lo espera vestido. Bueno, como siempre que uno se viste, después se tiene que desvestir. Y esta es la parte más importante de todas, cómo sacárselo, porque todos estamos acostumbrados a ponernos un camisolín estéril o lo que sea. Pero en este tipo de patología lo más importante es cómo sacárselo, o sea, sacárselo de manera segura para no contaminarse durante el retiro. Lo primero es retirar los guantes. El primer guante se retira tomándolo de la palma, o sea, tomándolo de la superficie contaminada. El segundo guante, ¿sí?, con la mano desnuda, se mete el dedo por debajo de la superficie del guante y se retira. Lo que sigue después de eso es desatarse la parte de atrás del camisolín, que está presumiblemente limpia, y retirar el camisolín de atrás, de la parte limpia, hacia adelante, teniendo la precaución de no tocar la parte que estuvo en contacto con el paciente. Una vez que uno retira el camisolín y con todo el equipo de protección facial puesto, ¿sí?, hay que higienizarse las manos con lo que uno tenga a disposición, ya sea alcohol en gel o con agua y jabón. Una vez que tengo las manos limpias, me coloco un par de guantes nuevos, ¿sí? Y con ese par de guantes nuevos es que me voy a retirar todo el equipo de protección de la cara. Me saco la escafandra, la dejo en un lugar donde la pueda dejar apoyada. Lo que sigue es tomar la solución de lavandina, ¿sí?, y limpiar el lado externo o el lado contaminado con esta solución de lavandina. Después de que termino de hacer eso, me retiro el barbijo desde atrás hacia adelante, o sea, de la parte limpia hacia la parte sucia. Y la última parte es limpiar el otro lado del escafandro. Por supuesto, me retiro los guantes de la misma forma que lo comenté recién, y todo el procedimiento termina con un nuevo lavado de manos, porque dijimos que cada vez que yo me retiro un par de guantes, me tengo que lavar las manos de nuevo. ¿Qué particularidad tiene esto en el quirófano? El anestesiólogo, por supuesto, tiene que recuperar al paciente dentro del quirófano. Nosotros tenemos una sala de recuperación anestésica, ¿sí?, donde los pacientes van a recuperarse, pero en este caso no. Todo el procedimiento tiene que empezar y terminar adentro del quirófano. Una vez que el paciente está listo para salir, el cirujano y el ayudante se tienen que sacar su equipo de protección que tenían puesto estéril, porque seguramente va a estar manchado con fluidos y estas cuestiones después de un procedimiento quirúrgico, sobre todo en traumato, que es muy frecuente que los camisolines se manchen. Y una vez que se lo retiran, se tienen que poner un nuevo equipo de protección, ¿sí?, que por supuesto no va a estar estéril, que la única finalidad de esto es trasladar el paciente desde el quirófano hasta la puerta de salida del quirófano, y bueno, de ahí en más el protocolo de traslado continúa como cada institución lo debe tener.
Entonces, mensaje para llevar a casa, en realidad esto es un chiste porque ya estamos todos en casa, estamos todos guardados, me incluyo, así que le voy a poner conclusiones. El equipo de protección es la medida de control de contagio menos poderosa, o sea, lo que quiero que se lleven de acá es que es una sensación de falsa seguridad, ¿sí? Es mucho más importante cumplir y vigilar las prácticas anticontagio primarias, lavado de manos, separación de pacientes, triage, bueno, y todo lo demás que les comenté hace un rato. Por supuesto, concientizar y entrenar mucho al equipo, porque mientras más entrenamiento tengamos, menos necesidad de estos equipos vamos a tener. Prepararnos para los momentos donde los equipos empiecen a escasear, con todo esto que les comentaba, la reesterilización o el uso de cuestiones alternativas, y entrenarse mucho para vestirse, pero sobre todo prestar atención al desvestido, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hacer un rato de preguntas que para el que tenga alguna duda o que quiera preguntar algo, lo puede poner en el chat. Me parece la forma más ordenada, que el que tenga una pregunta le escriba ahí, yo se la contesto para que le escuchen todos. Gracias a todos por la atención y por haberse sumado a la iniciativa. A ver. A ver. Bueno, a ver. Acá leo la primera, dice, la parte de las piernas que quedan libres del camisolín se cubren con algo, pulsan como bolsas. Sí, la realidad es que, bueno, esto estaba hecho para gente que está en el quirófano, o sea, yo doy por descartado que todos tienen botas puestas, pero si esa no es la situación, lo ideal es cubrirse las piernas con la bota quirúrgica y una bolsa o algo que cubra todo lo que se pueda. La idea de esto es tratar de que nada tenga contacto con el paciente, pero para los procedimientos que generan aerosol, la realidad es que tenemos que estar todos cubiertos. Sí, pero bueno, como les decía, partimos de la base que todos los que están en un quirófano tienen las botas puestas. ¿Qué más? Si alguno tiene otra pregunta que no estoy leyendo, por favor, repítala en el lugar de chat del costado. Otra más, de cómo reesterilizar barbijos. No quise explayarme de cómo reesterilizarlos porque hay un montón de métodos y cada uno tiene su forma para hacerlo. Creo que todos tienen un autoclave a mano y si no se puede hacer con radiación ultravioleta, eso es lo que mejor funciona, pero bueno, repito, para el que necesite la bibliografía de cómo reesterilizar un barbijo, se la puedo pasar porque bueno, no era el objetivo de la charla. La circulante no sale más del quirófano, tendría que haber alguien externo. Sí, en la parte, en el ala donde están los quirófanos de COVID, hay algo que se llama circulante volante, ¿sí? Que es una circulante que se dedica a asistir a todos los quirófanos COVID, ¿sí? O sea, es la que está, es el nexo entre la gente que está adentro y, qué sé yo, la farmacia y todo este otro tipo de cosas. Botas y cofres para ir a los pisos es necesario. No, para ir a los pisos solamente tenés que usar el barbijo quirúrgico y algo que te proteja la cara, ¿sí? Generalmente puede ser una máscara, o sea, las gafas de seguridad o la máscara escudo. ¿Qué más? El uso de mameluco es necesario. No, la realidad es que no. Lo que hay que usar es el camisolín, guantes, barbijo y la máscara de plástico. ¿Qué más? Botas de cofre para el piso ya está. La circulante no sale más de quirófano ya está. Procedimientos menores, sin generación de aerosoles. ¿No le recomiendan usar N95? No.
La respuesta es que no sería necesario. Si uno, no sé, por ejemplo, alguien va a sacar un lunar de la pierna, la realidad es que no tiene ningún sentido ahí utilizar el N95 porque no hay ninguna generación de aerosol. Sería equivalente a lo que hace, por ejemplo, un extraccionista cuando va a sacarle sangre al paciente. Si el paciente no genera aerosoles, no debería usar el N95 y ahí estaríamos malgastando el recurso. ¿De qué manera ¿De qué manera se están manejando con el instrumental luego de la cirugía? Buenísima pregunta. El cirujano es muy importante que el equipo quirúrgico esté súper enchufado antes de empezar. ¿Qué quiere decir? El cirujano tiene que decir qué instrumental va a utilizar y no solo el instrumental reutilizable, sino también el descartable. Hay que hacer un estimativo para cada cirugía, porque después de la cirugía todo lo que entró a ese quirófano se tira. ¿Sí? No se puede reutilizar nada. Suturas, etcétera, todo lo que entra a ese quirófano hay que tirarlo, no se puede reesterilizar. Entonces es muy importante hacer un buen checklist antes de empezar. Y una vez que el material se utiliza, no sé, los retractores o todo el instrumental reutilizable, hay una persona que está vestida con un equipo de protección personal igual al que se utilizó en cirugía, que se dedica a limpiar todo el instrumental, hace un primer lavado con una solución de lavandina en general, y después de eso el instrumental sigue su curso normal, que es ir a los lugares de lavado convencional y después a esterilizarse. ¿Qué más? ¿De qué manera? Ya está. ¿Es necesario el uso de doble par de botas? No, no sería necesario, salvo que la bota sea muy mala calidad. O sea, lo que hace que uno tenga que descartar el instrumental de protección es que se manchen. Las botas se manchan con mucha frecuencia, se ensucian o se humedecen. Entonces, en ese caso, sí estaría bueno usar dos. O sea, si uno estima que el procedimiento va a generar mucho líquido, sí no estaría mal ponerse dos pares de botas. ¿Qué más? Una vez que el paciente sale de quirófano, el personal, antes de ir a su casa, tiene que bañarse o lo hacemos una vez que llegamos a casa. Sí, sí te explicás. Sí, lo ideal sería bañarse antes de irse a casa. La realidad es que hay muchos lugares que no tienen las facilidades como para bañarse, entonces en ese caso yo lo que les recomiendo es que traten de higienizarse las manos con la solución que quieran y también lavarse la cara, por supuesto, primero las manos, después la cara y recién irse a casa. Por supuesto que hay todo un protocolo de manejo de la ropa y que uno utiliza cuando va a trabajar, especial para cuando uno llega a casa. Básicamente hay que desvestirse en la puerta, tirar todo eso para lavarse, ponerse ropa nueva y recién entrar a casa. Pero si alguno tiene para bañarse en el sanatorio o en el quirófano, sería lo ideal. Si no, bueno, esto que les estaba comentando recién. Quiero saber cómo puedo compartir esta capacitación con otras. Bueno, trato de subirla a YouTube después, a ver si queda. No sé si la estoy grabando, después me fijo. Pero si está, la dejo. ¿Es verdad que las cirugías por la laparoscopía no deben realizarse porque hay mayor diseminación? Sí, por el simple hecho de que se utiliza gas. Entonces no estaría indicado, más allá de que hay una tendencia nueva, hace más o menos 3 semanas atrás el Colegio Americano de Cirujanos, que es el que está llevando un poco la batuta en todo esto, hizo una recomendación bastante fuerte de no hacer procedimientos por laparoscopía. Sé, yo no lo hago, no estoy sumamente al tanto, pero sé que es un concepto que está en revisión y que hay algunos casos muy especiales en los que se permite. La realidad es que de preferencia no hacerlo. ¿El instrumentador debe tener doble bata? No. El instrumentador se pone solo un equipo de protección que está estéril. ¿Sí? Nadie tiene que tener doble nada. ¿Sí? Como les comenté recién, el instrumentador que va a asistir a la cirugía, o sea, el instrumentador que va a estar lavado, se pone el mismo equipo de protección, pero con la particularidad de que ese equipo está estéril. ¿Sí? Es la única particularidad que tiene, pero no tiene que tener doble nada. ¿Considerás importante que el paciente también ingrese al área quirúrgica, al menos con cubrebocas? Por supuesto, todos los pacientes que entran al quirófano, ya sean los COVID positivos, vienen con un barbijo, como en cualquier momento que están en el sanatorio, ellos están con barbijo.
Y ahora, desde que empezó toda esta movida de que todo el mundo tiene que usar barbijo, cualquier paciente que entra a la sala de cirugía tiene que venir con un barbijo puesto. Eh, bueno, no estoy viendo ninguna más. No sé si alguno tiene otra pregunta o quedó alguna o quieren repreguntar algo, si no me expliqué bien, o alguna cosa nueva. Leo, una vez que ah, ya está, sale el quirófano. Em, con respecto a la circulante externa, acá hay otra. Con respecto a la circulante externa, ¿necesita equipo de protección? Sí, esa circulante externa necesita equipo de protección porque es la que está en el pasillo donde circulan todos los pacientes COVID. Acuérdense que la circulante volante va a estar en el pasillo por donde entran y salen todos los pacientes COVID y va a estar en contacto con una instrumentadora que está adentro, que va a estar en contacto directo con el paciente COVID. Lo ideal sería tener una antesala en el quirófano donde la instrumentadora volante eh, pueda dejar todo lo que se necesite en cirugía y que no se haya podido juntar antes de empezar. No sé, no sé, estoy haciendo una fractura de fémur y me olvidé una pinza de reducción, o necesito un shunt para reducir, o lo que sea, o necesito un equipo de ropa nuevo porque se me rajó con el clavo, o lo que sea. La circulante volante tiene que ir a buscarlo, lo tiene que traer, debería dejarlo en una sala intermedia o en la antesala de quirófano para que la circulante que está dentro del quirófano pueda tomar. Una cosa que les quiero comentar y que se me olvidó decir en la charla. Una vez que el equipo quirúrgico, ya sea el equipo de cirujanos y en los casos que se pueda, la instrumentadora también, está bueno que si el paciente lo van a intubar, o sea, está bueno no, está indicado que si el paciente lo van a intubar, el equipo quirúrgico con la instrumentadora esperen en la antesala. ¿Por qué? Porque el momento de intubación es el equipo, el momento de mayor aerolización del paciente. Entonces, toda la gente que pueda estar afuera del quirófano en ese momento es mejor. Con jabón basta para limpiar la máscara. Sí, con una solución de agua y jabón se puede. Lo ideal es tener una solución de lavandina, que es lo más efectivo para limpiarla. Pero si no tenés la solución de lavandina, también puede ser la solución de jabón. ¿Qué pasa con el hipoclorito? Se entra en contacto con materia orgánica y se desactiva. Bueno, como les comentaba recién, toda la gente que higieniza instrumental va a tener el equipo de protección puesto, entonces le tiene que dar al equipo, al instrumental, el tratamiento que el instrumental necesita. O sea, va a hacer un primer lavado para retirar toda la materia orgánica, después se va a limpiar con la solución de hipoclorito y después de eso el instrumental seguirá su curso normal. ¿Es útil el trapo con lavandina a la entrada del área quirúrgica? Bueno, sí, o sea, la realidad es que el área quirúrgica tiene que tener la limpieza de siempre, ¿sí? Acá no hay ninguna cuestión especial, o sea, el área quirúrgica tiene que estar limpia, sí, sí, calculo que en todos los lugares hoy en día están limpiando con lavandina. Sigo. Doble guante no, doble guante usa el que siempre usa doble guante. Yo soy traumatólogo y en absolutamente todos los procedimientos de mi vida uso doble o triple guante, porque bueno, al manipular hueso y demás estamos más propensos a romperlos, pero los que usaron guantes simples siempre sigan usando. O sea, mientras el guante no se rompa, no pasa nada. ¿Qué más? ¿El armado de la mesa quirúrgica se haría antes de la intubación del paciente o puede ser armada luego? Bueno, eso es un buen punto. Sí, se puede armar antes y en el momento de que se va a intubar al paciente, o sea, en el momento que va a aerolizar, el equipo quirúrgico, instrumentadora, puede esperar en la antesala. Si la mesa ya está armada, igual.
El aire acondicionado dentro del quirófano, ¿es recomendable dejar de utilizarlo durante los procedimientos? Bueno, depende del aire acondicionado que utilicen y del flujo que tenga el quirófano. Por supuesto, si el quirófano tiene flujo laminar, no pasa nada, pero lo importante de todo esto es que el aire que haya en el quirófano no genere corriente, porque como para ningún procedimiento no debería haber corriente dentro del quirófano, pero ahora mucho menos. O sea, si el aire acondicionado, lo ideal sería bajar la temperatura antes de que empiece todo y después apagarlo. Pero si es necesario, por supuesto hay que utilizarlo. La sangre fluidos de la cirugía tiene carga viral que no sea respiratorio. La verdad que, te soy sincero, no lo sé, pero sí, es muy probable que tenga carga viral. Entonces yo lo tomaría como una cuestión de riesgo. Una cosa, les pido que los que pregunten no pregunten en privado, pregunten para que todos vean la pregunta, así ya quedan ahí y yo se la respondo. Pero bueno, esta que está en privado la leo. Dice, ¿no sería conveniente armar después la mesa por el hecho de no gastar recursos? Da exactamente lo mismo, porque el instrumentador puede armar la mesa y una vez que la mesa está armada, salir a la antesala del quirófano. Va, yo digo cuál es mi realidad. Yo tengo una antesala en el quirófano, que es un espacio intermedio entre el quirófano y el pasillo. Entonces nosotros esperamos en la antesala. Si no está la posibilidad de esperar en la antesala, y me parece que van a tener que esperar adentro, porque esperar afuera del quirófano ya compromete la esterilidad del procedimiento. Pero bueno, les vuelvo a repetir, esto es una cuestión que hay que adaptar a cada espacio que uno tenga, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa con el humo del electro? ¿Tiene carga viral? Eh, no sabría decírtelo, pero no. El humo del electro se produce porque se combustiona la materia orgánica, así que yo creo que no hay problema con eso. Pero por supuesto, sí está indicado que esa, bueno, no se los dije porque cuando nosotros hicimos este bloque de charlas, estaba puesto en una charla que dio uno de mis compañeros, y es que sí está indicado tener buena succión durante la cirugía. O sea, uno tiene que tratar de que haya la menor cantidad de humo, como dijeron ahí, o sangre en el campo quirúrgico, por una cuestión de seguridad, pero la realidad es que no está muy demostrado que eso contenga virus. Tampoco sé si es posible probarlo, porque no sé cómo hacer para testear el humo que se produce ahí, pero yo lo tomaría como una cuestión de riesgo y trataría de disminuirlo. No tendría miedo si eso se genera, porque de última es producto de la combustión de la materia, o sea, no creo que haya virus ahí, pero en lo posible no se tiene que juntar. ¿En dónde estás? ¿Qué hacen con todos los campos y camisolines? ¿Los dejan en bolsas marcadas y aparte? Sí, nosotros tenemos un sistema de descarte, todo lo que se va a descartar se pone en la misma bolsa de descarte que el resto de los quirófanos, pero llevan un cartel que dice COVID-19 positivo. Ese es el único tratamiento especial que se le hace a los residuos. Por supuesto que hay todo un protocolo de traslado y demás, pero si me preguntan en qué bolsa los ponemos, en las mismas bolsas que se pone el residuo de cualquier quirófano, solamente con un cartel que dice COVID positivo. ¿Qué más? En caso de que mediante el procedimiento fluidos caen sobre la protección ocular, impidiendo la visibilidad, ¿cómo se limpiaría? Bueno, ahí hay que empezar de cero, ¿sí? Si te impide la visibilidad, lo que hay que hacer es empezar todo de cero, o sea, retirarte como lo habíamos visto recién, cómo se retira el equipo y colocarte un equipo nuevo con, una, con un equipo de protección ocular nuevo. Y para limpiar ese equipo que se ensució, se utiliza todo el protocolo que les dije recién. O sea, una vez que yo termino de retirarme todo, lo que hago es, con el equipo puesto, tratar de limpiar. ¿Sí? Esa sería la respuesta. O sea, lo que quiero que les quede claro es que cada vez que uno va a tomar contacto con alguien o algo que está posiblemente infectado, lo que tiene que hacer es estar protegido. ¿Sí? Si uno tiene que enfrentarse a algo que no genere aerosoles, la protección es con el barbijo común, y si estoy enfrentándome a algo que sí genera aerosoles, utilizar un barbijo N95.
¿Qué más? Acá hay otra. Después del lavado y acondicionamiento del instrumental, se rotula la caja para el envío a la central de esterilización. ¿Es necesario colocarlo en alguna bolsa de traslado? No. La respuesta es que una vez que el equipo está limpio y decontaminado, ese instrumental es exactamente el instrumental que viene de cualquier quirófano. La clave es, como les decía recién, hacer la buena limpieza, que hay una persona que está destinada en el área COVID a limpiar todo el instrumental de manera correcta antes de que ese instrumental salga. Por supuesto que hay todo un sistema de traslado, ¿no? Porque si yo lo limpié, pero después lo vuelvo a poner en alguna superficie que pueda ser sospechosa, es como que no hubiera hecho nada. Entonces, una vez que yo lo limpio, eso tiene que tener un carro de traslado o algo que venga de la zona, de la zona limpia. En caso de utilizar el arco en C, ¿con qué se limpia? ¿Cuándo y dónde? Bueno, el arco en C es una gran pregunta, la verdad. Nosotros en el quirófano donde yo trabajo, esta respuesta me la hizo Guillo, bueno, que trabaja conmigo. eh, Nosotros en el quirófano donde trabajamos tenemos la posibilidad de tener dos arcos en C, por lo tanto, hay un arco en C que vive y duerme en el área COVID y un arco en C que no. La realidad es que el arco en C habría que tratarlo igual que al resto del instrumental quirúrgico, o sea, habría que protegerlo todo lo que se pueda con alguna cuestión impermeable, sobre todo lo que va a estar en contacto con el paciente, y si el equipo se mancha por algún motivo, utilizarlo con las soluciones destinadas a tal fin. Lo ideal sería hacer la limpieza con una solución de hipoclorito. Otra. A nosotros nos han preparado un kit de protección descartable y luego nos tenemos que colocar el equipo de tela. Sí, si vos ya tenés el equipo de protección descartable, está bien. La realidad es que uno teniendo el equipo de protección estéril es suficiente, pero si aparte de ponerte el equipo estéril, después te querés poner uno de tela, me parece que no está de más. Bueno, ahí veo que se están agradeciendo todos. Bueno, yo les agradezco a ustedes por escuchar y como les digo, me parece lo más importante en todo esto es informarse. Esto es una cosa para la que nadie está preparado, pero la única forma de perder el miedo y de hacer las cosas bien realmente es sentarse a leer. ¿Sí? Imagínense, yo soy traumatólogo y me tengo que poner a leer estas cuestiones que mucho no me gustan, pero es la forma de protegerme yo, proteger a los compañeros y proteger a la familia sobre todo. Así que en lo posible cuando pueda las subo, les mando un abrazo grande a todos y de vuelta les digo muchas gracias por escuchar, saludos para todos y cuídense y quédense en casa. Abrazo grande. Buenísimo, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Todo bueno?